El libro de Melquisedec, capítulo 4. Abraham se reconforta con la llegada de sus pastores y aliados. Los pastores aprendieron a amar la luz del vaso, lealtad de los aliados de Abraham. Orientado por la voz divina, Abraham da instrucciones estratégicas. La lamparilla de Lot, confusión y matanza entre los ejércitos enemigos. Capítulo 4. Mientras intentaba imaginar lo que el Eterno podría hacer para alcanzar tan milagrosa liberación, vi surgir a lo lejos un grupo de pastores que se encaminaban en dirección mía. Viniendo de Sodoma, pensé que al principio eran los pastores enemigos que venían a arrancarme el rebaño conquistado con amor. Tal desconfianza pronto desapareció, dando lugar a un sentimiento de mucha alegría. Cuando descubrí que eran mis fieles pastores, ellos se fueron aproximando en pequeños grupos de 12, hasta alcanzar el total de 300 pastores. Al mirar hacia ellos, pude notar en sus semblantes las señales de una gran lucha espiritual que tuvieron que enfrentar. Para estar de mi lado, me contaron acerca de la experiencia de muchos compañeros que, desanimados, habían lanzado el aceite y la lana fuera de sus vasos, regresándose hacia sus tiendas. Me hablaron de cómo, en aquella noche anterior, habían aprendido a amar la luz de mi vaso, que para ellos se convirtió como una estrella guía. Me alegraba con la presencia de mis humildes pastores cuando llegaron en dirección nuestra a Ner, Escol y Mamre, acompañados por 15 hombres armados. Eran fieles amigos que, conociendo los peligros que enfrentaríamos en aquel valle, vinieron en nuestra ayuda para que no aplazáramos el plan divino. Les pedí que permanecieran escondidos hasta el amanecer, cuando recibirían orientaciones sobre cómo participar en la misión. Comencé a orientar a los pastores, siguiendo las instrucciones de la voz divina que me sonaba desde dentro de la llama. La primera tarea de los pastores sería cuidar del rebaño hasta el anochecer. Al volver, ordené que me amarraran las madejas de lana empapadas en aceite en la punta de sus bordones, colocándolos dentro de los vasos que deberían mantenerse suspendidos boca abajo. Comencé a encenderlos con el fuego de mi llamarada, hasta que las 300 antorchas estuvieron ardiendo, aunque ocultas en el interior de aquellos vasos. Ordené a 40 de mis valerosos pastores que, en el momento indicado, por una señal que sería dada, deberían avanzar silenciosos hacia el centro del campamento, circundando a todos los cautivos que yacían amontonados en medio del campamento de las tropas. Al mismo tiempo, los 260 pastores restantes deberían rodear todo el campamento, esperando la señal de romper los vasos con los cuernos. Orientado por la voz de la llama, les indiqué las señales. Cuando la última antorcha se apagase en el campamento, deberían estar atentos, pues una pequeña lamparilla sería encendida por unos de los cautivos. Tan pronto como la lamparilla comenzase a arder, deberían correr cada uno hacia su puesto, evitando cualquier ruido para no ser descubiertos. La señal para ellos de quebrar los vasos con los cuernos, levantando muy en alto la antorcha, sería el apagar de la lamparilla. Después de esas orientaciones, los 260 pastores, ocultos por las sombras de la noche, se esparcieron por el valle y estaban esperando el momento de colocarse alrededor del campamento. Mientras tanto, los 40 se colocaron próximos a un pasaje más vulnerable, a través del cual habrían de alcanzar a los cautivos. Era ya alta la noche cuando la antorcha del último soldado se apagó, sobreviniendo una completa oscuridad y silencio sobre el campamento de las tropas. Entre los cautivos había un hombre en aquella noche que vivía la mayor angustia de su vida. Era mi sobrino que, después de convertirse en el blanco de tantos abusos y humillaciones, había tomado conocimiento del castigo que le esperaba al amanecer. En aquella noche, Lot tenía sus pensamientos vueltos hacia su tío. Se acordaba con arrepentimiento del momento que me había dejado junto al roble de Mamre, mudándose hacia las campiñas de Sodoma. En su desesperación, sintió deseo de volver a ver mi faz y de pedirme perdón por haberse apartado de mí.
Justamente en aquel momento, Lot fue atraído por el brillo de una antorcha que ardía sobre la colina. Al mirar el brillo, imaginó estar teniendo una visión, pues ello mismo le revelaba la faz de su querido tío. Queriendo mostrarme su rostro, Lot palpó en medio de las tinieblas hasta encontrar una pequeña lamparilla que había traído en su alforja. Frustrado, percibió que no había en ella nada de aceite. Concluyó que aquella lámpara apagada y seca era un símbolo de su vida vacía y sin fe. Sin desviar los ojos de mi rostro iluminado por la llama del vaso, en un desesperado gesto de fe, Lot palpó la mecha de su lamparilla, descubriendo que había en ella un residuo de aceite. Curvándose, comenzó a herir las piedras del fuego hasta que una chispa saltó hacia la mecha. Sin saberlo, Lot estaba comandando con sus gestos los pasos para una gran liberación. Los 300 pastores, al ver el tenue brillo de la lamparilla, se encaminaron rápidamente hacia sus puestos y permanecieron aguardando el apagar de la pequeña llama. Desde el momento en que Lot se levantó con su diminuta llama, yo estaba mirando hacia sus ojos que miraban los míos. Vi que su faz traía señales de inerrable angustia y malos tratos. Asimismo, pude leer en sus ojos azules que la esperanza y la fe todavía no le habían abandonado. El pequeño fuego de la lamparilla de Lot, con todo, no resistiría por mucho tiempo. Era necesario que se apagase para señalizar la gran victoria. Cuando la oscuridad volvió a cubrir la faz de Lot, mis 300 pastores arremetieron sus cuernos contra los vasos que mantenían ocultas las antorchas ardiendo. Un gran ruido, como de caballería en combate, resonó por todas partes. Mientras que las antorchas eran suspendidas, los 300 cuernos utilizados entonces para conducir el rebaño sonaban ahora como trompetas de conquistadores. Todo el campamento se despertó de un solo brinco, y sin saber cómo escapar de tan terrible embestida que partía de afuera y de adentro, los soldados comenzaron a luchar entre sí mismos, mientras que mis pastores permanecían en sus puestos, haciendo sonar los cuernos. Los cautivos estuvieron muy espantados al principio, mas poco a poco fueron tomando conciencia de la gran liberación que estaba operándose a su favor. Cuando amaneció, se reveló ante nuestros ojos un escenario de completa destrucción. Todo el pueblo estaba cubierto por millares de cuerpos rasgados por sus propias espadas y lanzas. Solamente unos pocos consiguieron huir de aquel campamento de muerte, mas fueron perseguidos por mis 18 aliados que estaban armados, siendo alcanzados en Jobá, que está a la izquierda de Damasco. Mientras tanto, los cautivos, ahora liberados, recuperaban todas las riquezas que habían sido saqueadas por los enemigos. Libro de Melquisedec, capítulo 5. La gran liberación representa la liberación de Israel en los últimos días. Abraham descubre que la gran liberación se concentrizó en Yom Teruah. Abraham predica la fe en el Mesías a los cautivos liberados, invitándoles a purificarse en agua. Solo 3 lo aceptan. Abraham rechaza la oferta del rey de Sodoma. Abraham y los fieles deciden conmemorar la fiesta de Sucot en Salem. Las perlas del vaso, bienvenida festiva en Salem, el encuentro de Abraham y Melquisedec. Capítulo 5. De la cima de la colina, en tanto que yo vibraba con la alegría de los cautivos en aquella mañana de liberación, oí la voz del Eterno hablándome de en medio de la llama. Esta liberación que hoy se concretiza representa la liberación que he de operar en los últimos días, salvando a los remanentes de tus hijos del cerco de numerosas naciones que se aliarán a Gog con el propósito de destruirlos. En aquel día en que triunfaren sobre mi pueblo, mi indignación será muy grande y contenderé contra él por medio de la peste y de la sangre, lluvia inundante, grandes rocas de granizo, fuego y azufre haré caer sobre él, sobre sus tropas y sobre sus muchos pueblos que estuvieren con él. Así yo me engrandeceré, justificaré mi santidad y me daré a conocer a los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Eterno, y sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén derramaré el espíritu de gracia y súplica. Mirarán hacia mí, a quien traspasaron,
y harán lamentación como quien se lamenta por un hijo unigénito, y llorarán por él como quien llora amargamente por el primogénito. En aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para remover el pecado y la impureza. Consciente de la importancia histórica de aquel día de liberación, tomé un calendario y miré con sorpresa, pues era Yom Teruah, o el día de aclamación. Aquel era el primer día de un año nuevo. 10 días después vendría Yom HaKippurim, el día de la purificación de los pecados. En el día 15 tendría lugar la festividad de Sukkot, la alegre fiesta de las cosechas de otoño. La llama, que para mí se había convertido en una representación del Mesías prometido, se apagó en el momento en que descendía al encuentro de los pastores y de los muchos cautivos ahora liberados. Llenos de alegría y de admiración, todos querían saber cómo había llegado a ser posible tan grande liberación, solamente con la utilización de aquellas antorchas y cuernos. Les hablé entonces de la importancia de aquel fuego que se había desprendido del altar para liberarlos en aquel valle, identificándolo como el Mesías Salvador. Al ver que todos cargaban en sus cuerpos y mantos la suciedad de la esclavitud, les invité a seguirme hasta el río Jordán, donde todos podrían bañarse para la purificación de sus pecados. Solamente 3 personas atendieron la invitación: Lot y sus 2 hijas más recientes. Los demás regresaron contaminados hacia sus casas. Antes de partir, el rey de Sodoma vino a mi encuentro, prometiendo darme todas las riquezas recuperadas en aquella mañana. Yo rechacé su oferta para que nunca jamás alguien pudiera decir que yo me enriquecí con aquel saqueo. Permanecimos acampados en los márgenes del río Jordán, en las proximidades de Jericó, por 12 días. En aquellos días de refrigerio, todos se hallaron libres de las impurezas, dejándolas en las aguas del Jordán. Este era un preparativo especial para la fiesta de Sukkot que decidimos conmemorar en Salem. Llenos de alegría, iniciamos una marcha ascendente rumbo a la ciudad de Salem, inconsciente de la feliz sorpresa que nos aguardaba. Yo seguía al frente teniendo a mi lado a Lot y a sus 2 hijas, y detrás venían los 300 pastores conduciendo el gran rebaño. A medida que avanzábamos, comencé a notar que mi vaso se había quedado vacío al amanecer. Se tornó muy pesado. Al bajarlo, miré sorprendido al descubrir dentro de él muchas perlas de variados tamaños y brillos que se formaron misteriosamente. Al ver nosotros a lo lejos la blanca ciudad, comenzamos a oír sonidos de una gran fiesta. Acordes armoniosos repercutían por los montes mientras avanzábamos por el camino. Mi curiosidad en conocer aquella ciudad y a su joven rey era inmensa, pues de boca de muchos ya había oído acerca de su grandeza y fama. Se trataba de un reino diferente de todos los demás, donde los súbditos eran entrenados no en el manejo de arcos y flechas, sino en el dominio de instrumentos musicales. Melquisedec, su joven rey, regía a todos con un cetro muy especial, un laúd, por el cual había pagado un precio elevado. En tanto crecía en mí la alegría por estarnos aproximando a la ciudad del gran rey, vimos una multitud vestida de lino fino, puro y resplandeciente, saliendo a nuestro encuentro. Todos traían instrumentos musicales, mientras cantaban un himno de victoria. Al frente de la multitud venía un joven tocando un laúd, trayendo en la frente una corona repleta de piedras preciosas que brillaban bajo la claridad del sol poniente. Yo tuve la certeza de que aquel era tan aclamado el rey de Salem. Al momento de nuestro encuentro, quedamos admirados con la salutación que nos hicieron. Inclinándose delante de mí, Melquisedec afirmó: «Bendito eres tú, Abraham, siervo del Dios Altísimo, que posee los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus adversarios en tus manos».